La sensibilidad Recording in profunda o progress. inconsciente, vamos a ver la presión, que es la varestesia, el peso, que es la barognosia, la posición corporal, que es la patiestesia, y las vibraciones con diapasón, que es la palestesia. Y también la sensibilidad discriminatoria, que es mixta, consciente e inconsciente, vemos para reconocer objetos, heterognosia, identificar letras o números, grafiestesia, y discriminación entre dos puntos, que es la sensibilidad epicrítica, ¿no? Una vez que veamos el examen de sensibilidad general, vamos a ver el valor semiológico y topográfico de las vías de la sensibilidad para que ustedes puedan ver qué tipo de alteraciones existen según la patología en cada una de estas vías, del recorrido de la vía, ¿no? Luego vemos el nivel sensitivo espinal y radicular, los síndromes sensitivos y terminamos con los reflejos osteotendinosos o profundos y los cutáneos mucosos o superficiales. Bueno, en esta gráfica, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en el lado izquierdo, es un corte de la médula, donde vemos en el lado izquierdo todos los fascículos, tanto de los que ascienden al encéfalo como que los que vienen del encéfalo hacia la médula, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el haz espinotalámico dorsal y el espinotalámico ventral, que son los que transmiten la sensibilidad superficial, la termoalgésica y la táctil gruesa. Luego tenemos el fascículo de Gol y de Burdas, que transmiten la sensibilidad profunda de los miembros inferiores y superiores y que transmiten la propia sección de la sensibilidad profunda, ¿no? Y también el tacto fino. Y por último tenemos el fascículo de Flechy, que es el espino cerebeloso posterior, y el de Gower, que es el espino cerebeloso anterior. Y los que descienden, ya conocen ustedes el fascículo piramidal cruzado, un 80-90%, y el no cruzado, un 10%, que es el fascículo piramidal. Después tenemos el fascículo rubroespinal, retículo espinal, el fundamental que está dentro de la médula, el tecto espinal, olivo espinal y el vestíbulo espinal. Todos esos fascículos que vienen del encéfalo van a controlar la actividad motora de la motoneurona del fascículo piramidal, ¿no? Y en el lado derecho vemos lo que es la sensibilidad, la raíz posterior del nervio periférico, y lo que es la parte motora, la raíz anterior del nervio periférico. La sensibilidad, ¿dónde empieza? Empieza en los receptores, ¿no? Tenemos la depresión, la propioceptiva, que se encuentran en los usos musculares y en el tendón, en los ligamentos, en las articulaciones, el dolor, las terminaciones nerviosas libres, el frío, el calor y el tacto grueso. Estos van a ingresar y van a ver la sensibilidad estereoceptiva o termoalgésica y tacto grueso. Y la sensibilidad propioceptiva o profunda, y el tacto fino, ¿no? Y luego también hay una sensibilidad interoceptiva que es la vegetativa, la que transmite el dolor de las vísceras, ¿no? En la parte anterior, en la raíz ventral, vemos la vía motora piramidal, que ya conocen, y tenemos la vía eferente tanto parasimpática como simpática. La vía eferente parasimpática básicamente es a nivel sacro, de S1, S4, S5, y la vía eferente simpática viene de T1 hasta L2, L3, ¿no? Voy a emitir algunos alumnos. Bueno, continuamos. Continuamos. Como ven en este esquema, vamos viendo tanto la vía de la sensibilidad superficial como la vía de la sensibilidad profunda. En cuanto a la vía espinotalámica de la sensibilidad superficial, la termoalgésica y el tacto grueso, ¿cuál es la neurona de primer orden? Esa se encuentra en el soma del ganglio espinal, ¿no es cierto? De ahí el axón, ¿hacia dónde va? Se decusa, perdón, va hacia el asta posterior de la médula y de ahí se decusa, se va hacia el otro lado. Llega por el menisco interno hasta el tálamo, que viene a ser la tercera neurona, y de ahí
va a la corteza parietal, ¿no? En la circunvalación postrolándica, postcentral. En cuanto a la sensibilidad profunda, la primera neurona, igual que la anterior, en el ganglio de la raíz posterior, pero ya no se decusa, sube de frente y se va hacia dónde, hacia los núcleos del bulbo, gracil y cuneiforme, o de Gol y de Burdas, ¿no? Y ahí se decusan igual que en el otro lado. Siguen por el disco interno, van hacia el tálamo, que es la tercera neurona, y por último llegan también a la corteza parietal, que vendría a ser la cuarta neurona, las áreas 3, 2 y 1 de Brockman, ¿no? En esta corteza parietal se va a detectar la sensibilidad de toda la parte del cuerpo, ¿no? Lo que se conoce como homúnculo hematosensorial, ¿no? Como ven ustedes, gran importancia tiene la sensibilidad de la cara, de los labios, de los dedos, de la mano y del brazo y de los miembros inferiores, ¿no? No tiene una configuración según la estructura anatómica del cuerpo, sino más bien según la cantidad de neuronas que sirven para la sensibilidad de esa parte del cuerpo, ¿no? Ahora vamos a ver el valor semiológico. Esto de acá tienen que saberlo ustedes, porque si no saben esto, ¿cómo van a poder detectar? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Se me salió el anfitrión y no puedo aceptar a los chicos. Ya, a ver, voy a aceptar, ¿ya? Yo voy a aceptar, no se preocupen. Ya, Ya, gracias, doctor. está bien, ¿no? Ya, seguimos. Entonces, esto tienen que saber por qué, porque la lesión puede ser en el nervio periférico, la lesión puede ser en el ganglio, la lesión puede ser en la raíz dorsal, puede ser en el asta posterior de la médula, puede ser en las vías que ascienden en el bulbo, en el tronco cerebral, en el tálamo, o puede ser en la corteza. Entonces, es importante que sepan la vía de la sensibilidad, tanto superficial como profunda, para que puedan detectar después las patologías que puedan existir, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el examen neurológico de la sensibilidad superficial? Tanto la táctil como la termoalgésica. Vemos lo siguiente. La sensibilidad táctil, uso una torunda, ¿no? De algodón, lo pongo al paciente en decúbito supino, le digo que cierre los ojos y voy a examinar en forma simétrica las extremidades superiores, derecha, izquierda, las inferiores, derecha, izquierda, el tórax y el abdomen. Cuando no hay sensación, le preguntan al paciente con los ojos cerrados, le dicen, ¿siente usted lo que le estoy tocando? Entonces le van a decir, sí, ya, normal. Si está disminuido, se llama hipoestesia, y si está abolido, no hay anestesia, ¿no? En cuanto al dolor que usamos una aguja sin hacer daño. Igual vamos pinchando de las extremidades superiores, manos, antebrazos, brazos, de un lado y otro lado, y también de miembros inferiores y del tronco, ¿no? Si no hay, está abolido el dolor, se llama analgesia. Si está disminuido, hipoalgesia, y si está aumentada, hiperalgesia, ¿no? En cuanto a a la sensibilidad térmica, puede ser frío o calor, usamos tubos de ensayo con agua fría o agua caliente y lo ponemos en la superficie de los miembros superiores y de miembros inferiores, ¿no? Si el frío está disminuido, una hipoacriestesia y si está aumentado, una hiperacriestesia, ¿no? Y el calor se llama termoestesia, puede ser una hipotermoestesia o una hipertermoestesia. Luego que hicimos el examen de la sensibilidad superficial, pasamos al examen de la sensibilidad profunda. ¿Qué vemos ahí? La vibración, que se llama palestesia, la batiestesia, que es la posición, la varestesia, que es la presión, y la varognosia, que es el peso de las cosas que podemos poner para que el paciente nos diga, ¿no? En cuanto a la palestesia, usamos el diapasón de 128 ciclos por segundo, lo hacemos, golpeamos en la palma de la mano izquierda y el mango le ponemos en las tuberosidades óseas, ya sea en los mismos, puede ser en el dorso del pie, puede ser en el tobillo, en la rodilla, en la cresta ilíaca, en el dorso de las manos, en la muñeca, en el codo,
etcétera. Y en el tórax, en el esternón. Si no hay vibración, el paciente no siente la vibración, se llama palestesia, ¿no? En cuanto a la batiestesia, igual el paciente en el cúbito supino, con sus ojos cerrados, agarramos un dedo del pie, de la mano, y lo podemos subir o bajar y le decimos al paciente en qué posición está. Si el paciente no responde o no tiene esa sensación, esa percepción, se llama abatiestesia, ¿no? La varestesia es la presión generalmente sobre una articulación, pero puede ser en cualquier parte, ¿no? Pero generalmente podemos presionar suavemente una articulación y el paciente no debe indicar que está sintiendo la presión. Si no hay, se llama avarestesia, ¿no? Y por último, el peso de un objeto puede ser un lapicero, puede ser una moneda, puede ser lo que ustedes tengan, una llave, y decirle al paciente que si siente o no el peso que le están poniendo, ¿no? Si no hay peso, se llama avarognosia. Ahí voy a ingresar, creo, unos compañeros más. Ya están todos. Ya, seguimos. Por último, una vez que hemos hecho el examen de sensibilidad superficial profunda, hacemos el examen de la sensibilidad discriminatoria, ¿no? Ahí que hacemos, reconocemos objetos, identificamos letras y números. Y la discriminación de dos puntos, ¿no? En cuanto a, podemos dibujar con la parte roma del lapicero un número o una letra en la palma de la mano y el paciente no debe identificar qué es, ¿no? Si no identifica, se llama agrafestesia, ¿no? En cuanto a la forma del objeto, puede poner una llave, una moneda, un lápiz, y el paciente no debe decir qué es lo que está tocando, ¿no? Si no responde, no puede localizar o percibir qué tipo de objeto es, se llama asterognosia, ¿no? Y la discriminación de dos puntos, un compás puede ser de dos puntos, generalmente es pequeño en la lengua, en la pulpa de los dedos, máximo hasta 4 milímetros, y siempre en el dorso, en la espalda es donde es mayor, ¿no? Hasta 6 centímetros puede ser. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el nivel sensitivo y radicular. En cuanto al nivel sensitivo de los nervios periféricos, ustedes saben, los nervios periféricos salen de la columna, de la médula. Hay cervical, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, sacro y coxígeo, ¿no? Entonces, cada nervio periférico está formado por la raíz dorsal o posterior, el ganglio raquídeo de la raíz posterior, que lleva la sensibilidad, ya hemos dicho, la sensibilidad propioceptiva, esteroceptiva e interoceptiva, y viene la raíz anterior que trae el fascículo piramidal y lleva la respuesta motora hacia el músculo, ¿no? Ambos forman un nervio periférico. Puede haber una lesión en el nervio periférico. Entonces, ¿qué va a estar comprometido? La sensibilidad y la respuesta motora. Una parálisis flácida a ese nivel, ¿no? Como tiene su inervación en la piel y en el músculo, su dermatoma y su miotoma. Puede haber una lesión solamente en la raíz posterior o en el ganglio, una inflamación del ganglio, una compresión de la raíz, y puede haber solamente un compromiso de la sensibilidad más no motora. Puede haber una lesión acá, ¿no? En lo que es el asta posterior y así. Entonces, vamos viendo. Entonces, ¿qué cosa es el dermatoma? Es el área en la piel que está inervada por ese nervio del segmento medular, ¿no? Entonces, acá encuentran ustedes todos los nervios que salen de la médula espinal y que inervan desde la cabeza hasta los pies. ¿Cuál es lo más importante? Por ejemplo, los nervios cervicales van a inervar el cráneo, el cuello, los hombros y el dedo de la mano. Los torácicos, generalmente tóraco abdominal, a nivel mamilar, la T4, y a nivel del ombligo, el T10, que es lo más importante para que se recuerden, ¿no? Y el nivel lumbar, el pie inguinal, la rodilla, L3, y el primer dedo del pie, L5. El periné y el quinto dedo del pie generalmente es S1 hasta S5, ¿no? Entonces, como ven ustedes, cuando hay una lesión en un segmento de la médula o de la raíz o del nervio periférico de ese segmento, se va a manifestar por alteraciones de la sensibilidad en ese segmento de la piel, inervado por el nervio periférico.
¿Qué síndromes hay acá? No, normalmente puede haber una lesión, por ejemplo, en la cola equina, la cauda equina, que son nervios, tanto sensitivos como motores, al final de la médula. Cuando ya no hay médula a nivel de L1, L2, solamente hay fibras sensitivas y motoras, desde la columna lumbar, sacra y coxigia, que van y salen por los orificios del sacro, del cocigio y el lumbar. Entonces, si hay una alteración por una compresión, generalmente una herniación discal, va a ocurrir un dolor intenso y que va generalmente a seguir la línea del nervio que está saliendo de ese segmento, ¿no? ¿Qué cosa hay? Compromiso radicular, desde L3 hasta el coxial, vejiga paralítica, incontinencia fecal e impotencia, porque se está comprometiendo las vías parasimpáticas, S1 hasta S4, ¿no? Que van a inervar la vejiga, la parte del recto y la parte perineal, ¿no? También va a haber una ausencia de reflejo aquileo y un dolor radicular intenso, intenso y compromiso motor. Este compromiso motor generalmente es periférico, no es central, es segunda neurona. Solamente las raíces y los nervios se están comprometiendo, ¿no? En cambio, en la lesión del cono medular, ahí sí va a haber lesión de la médula, en la parte final de la médula, a nivel de L1 más o menos. ¿Qué cosa hay? Hay una anestesia en silla de montar, hay un compromiso de S3 coxial, igual, ya saben, el parasimpático, va a haber una vejiga paralítica, incontinencia fecal, impotencia, ausencia de reflejo aquileo y compromiso motor. Pero este compromiso motor ya no es periférico, es central. Hay una rotación externa y generalmente hay espasticidad, ¿no? Y puede ser producido por tumores, ¿no? El signo de la segue se hace con el paciente en decúbito supino, elevamos el miembro, como ven ustedes acá, sin que la rodilla se doble, y más o menos entre 30 y 70 grados, si hay un compromiso por compresión discal de los nervios, ya sea lumbares, a ese nivel, va a producir dolor, ¿no? O sea, es positivo cuando hay un dolor porque se va a estirar el nervio, ¿no? Y si está comprimido, se va a estirar y va a doler, ¿no? Es una reacción discal lumbar, generalmente es por esa causa, ¿no? A ver, los síndromes sensitivos. Los síndromes sensitivos generalmente es por lesiones a nivel medular y estos pueden comprometer la parte motora como la parte de sensibilidad superficial o sensibilidad profunda. Entonces depende de la lesión. En este caso, por ejemplo, en la región dorsal de la médula hay una sección hemilateral derecha, puede ser un trauma, puede ser un tumor, puede ser una hemorragia, puede ser cualquier tipo de enfermedad que haya. ¿Qué ocurre? Si es en el lado derecho de la médula, es una hemisección casi lateral derecha. ¿Qué ocurre? Hay una parálisis motora y vasomotora de ese lado derecho, ¿no? Vía piramidal, parálisis. Hay una banda de anestesia radicular y hay una pérdida de la sensibilidad profunda de ese lado, de la posición, movimiento y diapasón, vibración, ¿no? Hay una pérdida. En cambio, como ya se cruzaron las vías de la sensibilidad superficial, recuerden ustedes al principio, que se cruzan, llega al asta posterior, de ahí se cruzan. La sensibilidad profunda se cruza arriba, en el bulbo, en los núcleos de gracilo y cuneiforme, ahí se cruzan, así que todavía no se han cruzado. Por eso que en ese lado de la lesión hay pérdida de la sensibilidad profunda. Pero como ya se cruzaron la vía superficial, en el lado contralateral habrá pérdida de la sensibilidad superficial, ya sea dolorosa, térmica o táctil gruesa, ¿no? Y una zona hiperestésica supralesional, ¿no? Generalmente. En cuanto al síndrome de hemianestesia alterna vulvar, lo mismo, ¿no? En este caso, la lesión es más arriba, hacia el nivel vulvar. El núcleo del trigémino todavía no se decusa, entonces en ese lado de la lesión hay una hemianestesia facial derecha, ¿no? Pero en el otro lado hay una anestesia izquierda, lado opuesto de la lesión, ¿no? Porque las vías ya están cruzadas, las vías de la sensibilidad superficial.
En cambio, en el síndrome de hemianestesia cruzada total pontina, la lesión, en este caso de la mitad derecha del puente, ya las fibras están cruzadas también, entonces la hemianestesia va a ser cruzada total, ¿no? Total, cara y cuerpo. Hay un síndrome de Syringomyelia, que es un quiste generalmente que puede haber en la médula, y acá hay una disociación, ¿no? Generalmente se compromete el haz espinotalámico, que es la sensibilidad superficial, y no el profundo, ¿no? Porque el profundo está en la parte posterior, que está indemne, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha comprometido esta zona del dermatoma, ¿no? Hay una pérdida de dolor y temperatura sin afectación de la propia sección, porque la sensibilidad profunda no ha sido tomada. En cambio, cuando hay compromiso del cordón posterior, ¿no? El fascículo de Gold y de Burdach, que transmiten todavía la primera neurona sensitiva del ganglio de la raíz posterior, cuando hay una lesión ahí sí va a haber compromiso de la sensibilidad profunda, ¿no? Tanto la palestesia como el sentido de la posición y el tacto fino, ¿no? Discriminativo. Entonces, en este caso, va a haber esta lesión, se pierde la sensibilidad profunda de este nivel, desde el nivel de la lesión hacia abajo, y va a haber dos cosas, ¿no? Una marcha tabética, que es una ataxia sensitiva, no siente, no hay sentido de posición ni de movimiento, se tiende a abrir las piernas para poder caminar. Y el signo de Romberg, que es cuando el paciente está con los ojos cerrados, los pies juntos, y no tolera, como hay un compromiso de la sensibilidad profunda, de la posición, tiende a caerse, ¿no? Hacia un lado u otro, ¿no? Cuando se cae, el paciente es un signo de Romberg positivo, ¿no? Y ya creo que vamos terminando. A ver, ¿hay más gente que ingresa? Ya no, ¿no? Ya. Esto es el arco reflejo. Los reflejos pueden ser de dos tipos, pueden ser monosinápticos o bineurales, o pueden ser polisinápticos y polineurales, ¿no? Generalmente los reflejos osteotendinosos son bineurales o monosinápticos, y los reflejos cutáneos mucosos son polisinápticos, polineurales. Como ven ustedes, miren cómo interviene la neurona motora cortical y la vía piramidal. Interviene los centros y las vías extrapiramidales. Interviene el tronco cerebral y las vías cerebelosas, el haz vestíbulo espinal y las neuronas que están dentro de las médulas, las interneuronas motoras, ¿no? Todo eso puede intervenir acá, en la neurona motora, ¿no? Del asta anterior. Y generalmente acá tenemos la neurona sensitiva, que es en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Raíz arquídeo posterior, que es la primera neurona del arco reflejo en cuanto al reflejo profundo. Pero los cutáneos mucosos generalmente intervienen en todo esto, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el mecanismo de producción de los reflejos osteotendinosos profundos, ¿no? Que son bineurales y monosinápticos. Dos neuronas, una sola sinapsis. Entonces es bastante simple, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos este reflejo aquileo, ¿no? Reflejo muscular profundo, se estimula la planta del pie o el tendón de Aquiles, ¿no? Y al percutirse se va a estirar el receptor, se estira, ¿no? La tracción. Al estirarse, se transmite el arco aferente, ¿no? Las fibras sensitivas, y ingresa y hace sinapsis con la neurona motora alfa del asta anterior de la médula. Y hace como respuesta contracción muscular, ¿no? Entonces el pie que está así va a tirarse, va a hacer flexión, ¿no? Dorsal. Entonces ese es un arco reflejo del tendón de Aquiles y es bineural y monosináptico. Los reflejos son varios, ¿no? Tenemos acá, los reflejos generalmente van de rostro caudal, van de arriba hacia abajo, ¿no? Van ustedes examinando, ¿no? Los superficiales tenemos el corneal, tenemos el nasal, el faríngeo y uvular, el abdominal superior, el abdominal inferior, el cremastérico, el plantar y el anal. Como ven ustedes, tienen su nervio aferente, su centro reflexógeno y su nervio eferente, ¿no? Cada reflejo tiene un nervio que llega y un nervio que sale, ¿no? Y un centro donde hacen la sinapsis. En el profundo tenemos el mandibular, el bíceps, el tríceps, el braquio radial, la muñeca, ¿no? Tanto en flexión como en extensión, el rotuliano y el alquilio, ¿no? Igual tiene sus nervios aferentes,
su centro reflexógeno y su nervio eferente. En cuanto a los reflejos viscerales, tenemos la luz, la acomodación, el cilio espinal, el óculo cefálico, el del seno carotidio, el bulbo cavernoso y el vesical y rectal. Si no hay reflejo, cero arreflexia. Si está disminuido, una cruz hiporreflexia. Si está normal, dos cruces. Y si está aumentado, tres cruces. Así colocan ustedes en la historia clínica, cuando examinan los reflejos de los pacientes. No van a escribir cada uno, se escribe cero, está abolido, arreflexia. Una cruz, disminuido, dos cruces normal y tres cruces aumentado, ¿no? Entonces, el examen es, ya creo que ustedes deben haberlos hecho en sus hospitales, ¿no? Los reflejos osteoteniosos profundos, lo importante es el bicipital, el tricipital, radial, el cubital, el rotuliano y el aquileo. Hay uno también que es el nasopalpebral, ¿no? Entonces son reflejos profundos. Vamos. En cuanto a los reflejos cutáneos mucosos, no se olviden, no son bineurales ni monosinápticos, son polineurales y polisinápticos, ¿no? Tenemos el principal, creo que es el que examinan ustedes, es el reflejo plantar, ¿no? Que normalmente debe ser así, debe contraerse todos los dedos, una flexión plantar, ¿no? Es una respuesta normal. Si ustedes estimulan la planta del pie y no hay respuesta, es negativo, ¿no? O sea, reflexia, que es una lesión por la vía piramidal. Pero puede haber una respuesta contraria, donde hay una extensión del dedo gordo, de los cuatro dedos, y una abducción del dedo gordo. Ese se llama el reflejo de Babinski, ¿no? Examinamos la parte plantar con una llave, con un lapicero, con algo que no haga daño, y se va de la parte externa hacia la parte interna, plantar. Y este reflejo patológico se llama signo de Babinski, ¿no? Y que indica lesión de la vía piramidal, de la primera motoneurona. Cuando hay Babinski, siempre hay lesión de la vía piramidal que está comprometiendo la primera motoneurona, ¿no? La que está en la corteza frontal. Y si no puedo hacer este examen, puedo hacer otros que también me dicen el mismo resultado, ¿no? El Oppenheimer, cuando yo estimulo la tibia de arriba hacia abajo, el Shadow por la parte lateral del pie, el Gordon cuando comprimo los gemelos, la pantorrilla, y el Schaffer cuando comprimo el tendón de Aquiles, ¿no? Todo esto me pueden dar la misma respuesta que el reflejo plantar, que hago el Babinski. Y son patológicos cuando aparecen esas respuestas de abducción del dedo gordo y extensión de los demás dedos, ¿no? ¿Dónde está el centro reflexógeno? En el área cortical frontal 4 de Brodmann, o sea, en la lesión de la vía piramidal. Y eso es todo. Creo que lo hemos hecho rápido para ver si hay algunas preguntas o alguien que quiera intervenir y quiera preguntar. Daniela, ¿quién quiere preguntar? Daniela, ¿me estás escuchando? Alumna, Sí, doctor. ¿no tiene ni una pregunta? ¿Está todo claro? Sí, sí, todo claro. Ah, eso ya lo que bien, ¿ah? ¿Algún alumno? Pregunten, porque a la hora del examen después no se acuerdan o se confunden. ¿Qué no les ha quedado claro? Daniel, le pregunto a los que yo conozco, ¿no? Sí, doctor, una pregunta. No me quedó muy claro. Quería consultar si el reflejo sensitivo sería el reflejo monosináptico y el Los, sí, osteotendinoso bineural. a ver, los reflejos cutáneos mucosos generalmente no son bineurales ni monosinápticos, sino polisinápticos, ¿no? Intervienen más neuronas. Han visto ahí en una diapositiva, creo que pasé. A ver, creo que está. Ahí está. En cambio, el osteotendinoso es muy simple. Solamente interviene esta neurona del ganglio de la raíz posterior y la motoneurona del
del ganglio, del asa anterior de la médula espinal, nada más. Es un arco reflejo muy simple, inconsciente, ¿no? Porque ustedes estimulan al músculo, ¿no? Lo estiran y el músculo responde con una contracción, porque el estímulo viene del, del ganglio de raíz posterior y hace sinapsis con la motoneurona anterior. En cambio, por ejemplo, en Babinski, el reflejo plantar, que es un reflejo superficial, interviene esta, ¿no? La neurona cortical, viene toda la vía y viene hasta acá, hasta la médula. O sea, hay una lesión de esta vía. Por eso que el reflejo no es un reflejo profundo como el otro que intervienen más que dos neuronas, ¿no? Acá intervienen más neuronas. Todas estas neuronas del centro de la vía piramidal, extrapiramidal, de la vía vestibular, cerebelosa, intervienen en el movimiento, en la coordinación, en la tensión muscular, en la extensión, en la flexión. Y es más, hay neuronas que están dentro de la médula que también modulan toda esta respuesta, ¿no? Entonces, cuando intervienen más de dos neuronas, ya no es, generalmente no son reflejos profundos, sino superficiales. Muy bien. Aún otra, antes que se termine creo que quedan 2 minutos. ¿Cuánto queda? Todavía tenemos tiempo. Otra pregunta. Andrea. Andrea, ¿estás, no? Víctor Jesús. Todo claro, doctor. Solo sería cuestión de repasar ya para estar listo para el examen. Ya, muy bien. ¿Y más tiene otra pregunta? Si no, para dar por terminada la clase. La delegada del curso.